¿Qué tal amigos? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos para estudiar como cada día la palabra de Dios. Y hoy tenemos otra palabra hebrea que nos trae el estudio de hoy para que podamos considerarla y que podamos de alguna manera preparar nuestra vida, nuestro corazón, para que el Señor nos utilice y nos prepare. Antes de comenzar, como lo hacemos habitualmente, oramos para que el Señor nos dirija. Querido y Santo Padre, nos entregamos en tus manos al estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú quien esté al frente de este estudio, que nos ayudes a comprender y a volvernos de nuestros caminos erróneos para que podamos estar preparados y dispuestos a esperarte para encontrarnos en esas mansiones que tú vas a preparar. Lo rogamos y agradecemos por Jesús. Amén. Muy bien amigos, la palabra que tenemos para hoy es Teshuvá. ¿Qué significa Teshuvá? Bien, si nosotros vemos el estudio de hoy, vamos a encontrar que Teshuvá quiere decir volverse, quiere decir arrepentirse, volver a obedecer, volver a escuchar, convertirse. Y si nosotros vemos estas palabras en nuestro idioma, el significado de ellas es prácticamente muy similar. Volverse o arrepentirse o convertirse tiene el mismo sentido. ¿Volverme de dónde? De mi vida de pecado a una vida nueva. Volverme de ese lugar de perdición, de oscuridad, a la luz. Obedecer o volver a obedecer es volver a escuchar esa voz que me está hablando a mi corazón, que está hablando a mis sentidos para que pueda arrepentirme o volverme de ese mal camino. Volver a oír, volver a sentir esa voz que me está advirtiendo que no estoy en el mejor lugar. Eso es Teshuvá. Y de hecho que lo que vamos a ver hoy, si bien, como decíamos hace un par de semanas, cada estudio es relativamente nuevo, pero a su vez y relativamente es repetitivo, la repetición es la madre del saber. Y el saber es lo que nos da la capacidad de entender y comprender la voluntad de Dios y de poder prepararnos para que esa voluntad sea una en nosotros en este camino de preparación. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que queriendo de alguna manera estar dentro de la iglesia nos hace pensar, sentir o creer de que de alguna manera, autoengañándonos, también estamos engañando a Dios, porque creemos que el Señor no se va a dar cuenta de nuestra actitud, de que, bueno, voy a la iglesia, doy mis ofrendas, o predico, o hago lo que tengo que hacer, pero a la noche transformo mi personalidad y sigo viviendo en este mundo, sigo viviendo las cosas de la carne, sigo planteando en mi vida las cosas que hago cotidianamente. Desgraciadamente, desde
la entrada del pecado al huerto del Edén y de ahí por consecuencia a toda la humanidad mientras estemos aquí sobre la tierra, el pecado se ha transformado en la moneda corriente, la moneda de cambio permanente. Hoy es más fácil pecar que obedecer. Es como que la obediencia a los mandamientos de Dios termina siendo una carga para nuestra vida, cuando en realidad simplemente esos mandamientos de Dios son el espejo que nos están mostrando en qué lugar estamos parados para poder salir de ese pozo cenagoso de pantano que nos está enterrando. Por eso, tal vez, la idea de que estamos engañando a Dios de alguna forma también fue vista por Pablo cuando en Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra cotidiana manera de proceder? ¿Cuál es nuestra visión o nuestro parecer en cuanto al pecado? ¿Será que tenemos determinado tiempo y decimos, bueno, el sábado que comienza con la puesta de sol del viernes y termina con la puesta de sol del sábado, ese lo respeto lo mejor que puedo, pero después es mi tiempo y hago lo que quiero? ¿Vivimos así? No. Entonces, si bien el pecado es mucho más fácil, porque cualquier cosa que hagamos fuera de la ley es pecado, entonces no hay un teshuvá en nuestra vida, no hay una conversión, no hay un arrepentimiento, no hay un volver a obedecer, no hay un volver a escuchar esa voz de Dios. Por lo tanto, es importante que tengamos presente que si bien el pecado es muy fácil, llega a nosotros con mucha rapidez, con mucha fuerza, los mandamientos de Dios no son el logro que creemos que son. ¿Recordamos lo que vimos la semana pasada? Deuteronomios 30, 11. Recordemos ese momento, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. A veces pensamos que solamente algunos podrán, porque están en otra dimensión, por ponerlo de alguna manera en palabras, porque están más cerca de Dios, por ponerlo de alguna manera en palabras. Ellos sí pueden cumplir, pero yo estoy lejos de eso, no alcanzo, no llego, no puedo. ¿Es tan así? No, mis queridos amigos. El Señor mismo nos dijo que no es demasiado difícil y que no está lejos de nosotros. Es solamente una entrega de mi vida en las manos de Dios. Yo solo no puedo, eso sí,
Eso sí lo tenemos que tener en claro. Nosotros solos, por nosotros mismos, no vamos a poder. Pero sí, el Señor puede, a través de nosotros, obrar de tal manera que nosotros podamos sentir la vida y la presencia de Él en nuestra vida. Y vamos a actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque si Dios está en nosotros, los actos, los hechos que vamos a reflejar son los de Dios, no los nuestros. Así que tengamos presente esto, porque Dios estuvo, está y estará dispuesto a recuperarnos, así como estuvo dispuesto a recuperar al pueblo a pesar de su desobediencia constante, de mezclarse con otros pueblos, de adorar ídolos, de salirse de los caminos con sus pedidos y sus exigencias allá en el desierto, ahora el Señor nuevamente les vuelve a reiterar en todo lo que estamos estudiando y a cada momento se lo repite que está dispuesto a perdonarlos, está dispuesto a recibirlos, que a pesar de que su camino de desobediencia lo lleve como consecuencia a ser esparcidos incluso, Él los reuniría nuevamente. Eso es una idea muy importante para nosotros hoy. Las consecuencias del pecado pueden ser terribles porque dice que la paga del pecado es la muerte, entonces más terrible que eso sería imposible. Muchas veces el Señor habló a través de su palabra mostrándoles el teyubá, el deseo de que vuelvan, que se conviertan, de que revean su actitud, que Él estaba dispuesto a recibirlos, a esperarlos, a pesar de lo que ellos hacían. Por lo tanto, uno de los puntos más importantes que tenemos hoy es ese versículo que nos está hablando a nosotros. Si volviereis, y volverás y oirás la voz de Jehová. Y cuando te convirtieres a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, aquí vemos nuevamente el deseo de Dios de que si volvieres, si nuevamente te conviertes, el Señor va a perdonarte. El Señor lo ha hecho en el pasado con su pueblo y mantuvo ese pacto a pesar de la transgresión de su pueblo. Lo hace con nosotros hoy, a pesar de nuestra continua transgresión a los mandamientos de Dios. Él continúa esperanzado en que volveremos y nos arrepentiremos de nuestros caminos y estaremos allí con Él para la eternidad. Te invito a que en el día de hoy, en algún momento, puedas leer nuevamente lo que ya vimos la semana pasada, pero repetimos. Esto es repetir, repetir y repetir. Y lo repetirás a tus hijos, a tus nietos, los escribirás en la puerta para que recuerden, ¿sí?, todo lo que es el capítulo 30 de Deuteronomios, ¿sí? Convertirse a Jehová tu Dios, volverse de sus malos caminos, volver a obedecer, volver a escuchar, para convertirse. Todo eso va a hacer de que nuestra vida vuelva a tener sentido a través de ese pacto que Él
hace con nosotros. No que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos no tiene valor, no tiene sentido si lo hacemos por nosotros mismos. Por lo tanto, Él está esperando de vos y de mí una respuesta positiva, una respuesta que transforme nuestras vidas, de tal manera que Él, cuando venga, pueda tomarnos en sus brazos y hacernos partícipe de esas mansiones que está preparando para vos y para mí. Que el Señor nos ayude a que realmente ese arrepentimiento que debe haber suceda en nuestras vidas de tal forma que muy pronto, ya aquí en la tierra no hay forma de mejorar la situación, no hay forma de cambiar lo que el Señor ya predijo en su palabra que habría de suceder. Reino tras reino están cayendo y su venida es inminente. Por lo tanto, la invitación todavía Él mantiene los brazos extendidos y abiertos, esperándonos en el camino para poder abrazarnos y llevarnos al hogar. Allí está esperando por nosotros. Que el Señor nos cuide y nos proteja y nos bendiga de tal manera que ese arrepentimiento en nuestra vida sea sincero y permanente. Con ustedes nos estaremos encontrando, Dios mediante, en el próximo estudio, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.